Hola, bienvenidos al canal otra vez. Ahora vamos a hablar de grupo de conexión de transformadores. En inglés le llaman vector group. Normalmente vas a encontrar en inglés ese término, vector group. Y esto es para el curso de máquinas eléctricas estáticas. Datos de placa. Nameplate, si lo quieres buscar en inglés. A la izquierda hay un ejemplo de cómo se vería. En el diseño, ¿verdad? Ya en planta vas a encontrar que está con los remaches ahí y tiene un montón de datos, todos muy importantes para entender qué va a hacer ese transformador. Pero ahora vamos a hablar solamente del grupo de conexión, que vendría a ser cómo se conectan los devanados de cada fase entre ellos. Por ejemplo, en este dibujo que ves acá, este diagrama, esta cajita representa el transformador y aquí han representado con U, V y W las fases del lado de alta o el primario, si es que fuera por aquí donde se va a alimentar, y el lado de baja con V y W. Y aquí están los tres devanados. Aquí evidentemente conectados en estrella, un neutro, un común, y además te dan la bornera del neutro. Muy bien, aquí este sería el diagrama fasorial y la referencia siempre es el lado de alta, la primera fase apuntando hacia las 12. Las 12 es un índice horario que vamos a ver en un instante y sirve para establecer una referencia en la diferencia de fases entre el lado de alta y de baja. Veamos aquí, este transformador sería de 11.000 voltios del lado de alta y de 434 voltios en el lado de baja. Su tipo de conexión es DYN11, es decir, delta, estrella, y el estrella con un neutro y con un índice horario de 11. Este transformador también tiene ese tipo de conexión. Vamos a hacerle un zoom a la parte que nos importa. Y sería DYN11. O sea, delta en el lado de alta se representa con letra mayúscula para indicar que es el lado de alta tensión que está conectado en delta o en triángulo. Y el lado de baja utilizas letras minúsculas y usas la letra Y para indicar que es una estrella, y si agregas una N minúscula haciendo referencia a que aún estás en el lado de baja tensión, quiere decir que estás tomando el neutro y estás sacando una bornera para ser conectada a tierra o con una impedancia a tierra. Y además añades el 11, pues el 11 te va a decir cuánto es el desfase entre el lado de alta y el lado de baja tensión. Muy bien, entonces vamos a ver qué significa. Este es un núcleo ferromagnético de un transformador trifásico, pues es en estos en los que se establece el grupo de conexión. Cada rama le hemos designado como A, rama B y rama C. Solo he presentado los devanados de la rama A, lado de alta y lado de baja. Veamos, según cómo estén enrollados estos devanados, el voltaje que se induzca en el lado de baja, asumiendo que el inductor es el lado de alta, va a depender del flujo magnético que lo atraviesa, es decir, un flujo que va a ser común para los dos, pues los dos están enrollados en la misma rama. Ya hice un video de cómo influye este flujo magnético en la polaridad de la fuerza electromotriz inducida en el devanado inducido. Eso lo puedes ver acá arriba, voy a dejarlo por acá. Y si es que está enrollado como hemos mencionado, pues como está graficado acá, el voltaje va a tener esta polaridad.
Es decir, el positivo va a ser la cabeza de la flecha cuando el lado de alta tenga un positivo en la cabeza de la flecha. Y van a ir alternando, ¿no? Porque todo esto es en corriente alterna. Y esta sería la dirección de la corriente. Muy bien. Aquí quiero aprovechar para hacerlo un poco más explícito. Veamos. Este sería el devanado de la rama B. Entonces vamos a graficar esto acá. Viene por delante, va por detrás. Y así un montón de espiras. Bueno, dejémoslo aquí. Este sería el voltaje de alta tensión para la rama B en el lado de alta, que será proporcional a su número de espiras. Y el lado de baja, si lo enrollamos también en el mismo sentido, deberías demostrar que la tensión inducida o la fuerza electromotriz inducida en el lado de baja tensión para la rama B tiene esa polaridad. Y además es proporcional a su número de espiras. Ten en cuenta que tienes el mismo flujo magnético fluyendo por la rama B para las bobinas de alta y de baja. Entonces, si está graficado de esta manera, este punto nos va a ayudar a identificar cuál es la polaridad. Es decir, que el voltaje apuntando hacia arriba, con su fasor apuntando hacia arriba, indica que este punto está en el polo positivo. Y si en el secundario se pone el punto en este lugar, entonces este será el polo positivo en ese instante para el secundario. Para no estar dibujando este enrollamiento, es que se usan esos puntos, justamente. En un diagrama eléctrico vas a tener lo siguiente. Y no sabes cómo está enrollado, como aquí. Aquí sí sabemos cómo está enrollado y podemos deducir cuál va a ser la polaridad. Ya te dije que hice un video al respecto. Pero en un diagrama eléctrico va a venir de esta manera. Y este va a ser, vas a considerar que es el polo positivo de alta tensión. Y si pongo el punto acá, pues la flecha apuntará hacia arriba. Si pongo el punto acá abajo, la flecha apuntará hacia abajo. Y esa será la polaridad del fasor voltaje de baja tensión para la rama C. Pero vamos a mantener lo que ya hemos hecho aquí. En la rama B también va a ser igual que en la rama C. Pues se estila enrollar las tres fases de la misma manera. Esas serían las polaridades. Muy bien. Ahora vamos a pasar a graficar un diagrama de reloj de tal manera que podamos utilizar estos devanados de las tres ramas y vamos a conectar los devanados de alta tensión y los devanados de baja tensión, y según cómo los conectemos va a haber un desfase entre estos voltajes, los voltajes que aparezcan en cada borne, no en cada devanado, pues estos de acá están en fase siempre, pues comparten el mismo flujo magnético, pero según cómo extraigas los devanados, es decir, si yo uno este polo con este, digamos, este polo con este, y este polo con el polo de la rama A negativo, pues este es un delta. Y yo voy a extraer estas borneras fuera del transformador. Y eso sería U, V, W. Lo llaman 1, 1, 1, el lado de alta. Y aquí sería el devanado de baja, digamos que los conecto en estrella.
uno los negativos y saco las borneras aquí. Debía hacer algo como esto. Y acá puedes poner 2U, 2V, 2W. Y este sería un delta estrella en el secundario, en el lado de baja con minúscula. Y si tomo el neutro, que fue esto, sería 2 neutro. Acá iría un N. Según cómo esté conectado esto, puede ser DY11 u otro valor. Lo veremos en un diagrama aparte. Vamos a pasar a lo que es el diagrama reloj para determinar cuál sería este índice, el número que va a ir aquí y qué significa. Veamos. Este es el diagrama de reloj. Muy bien. Normalmente usan RST para hablar de las fases. También puedes ver el UVW. Y más en el ámbito académico es común utilizar ABC. Voy a utilizar ABC porque yo ya me acostumbré a eso. Así es que normalmente utilizas esto como referencia, las 12. Y aquí pones el A, que vendría a ser la primera fase que vas a analizar. Este reloj te va a ayudar a identificar cuál es el desfase entre ambos lados del transformador, alta y baja. Empiezas por alta y pones la fase A en las 12. Eso quiere decir que el fasor que apunta a las 12 es el vector o el fasor A, voltaje en A. Y puedes graficarlo de varias formas. Si hemos empezado con un delta, bueno, tendremos que poner el delta aquí en el reloj. Sin embargo, aquí debo completar en la siguiente dirección la fase B, que tendrías que ir en sentido horario, es decir, 120 grados. Si tomas 120 grados vas a ver que coincide con el 4. Claro, porque 360 grados es toda una vuelta. Entre 12, pues te va a dar, estamos hablando de 30 grados. Y cada hora en este reloj indica 30 grados. Así es que 4 sería 120 y otros 120 más para la fase C, ABC. Esto se hace para indicar que estamos en una secuencia positiva. Se le dice secuencia positiva. ¿Qué vas a hacer? Que todos estos fasores van a girar en secuencia positiva, es decir, giran en esta dirección. Recuerda que los fasores representan voltajes de corriente alterna, y son básicamente vectores que están girando en el tiempo. Solo que en los diagramas fasoriales los dibujas en un instante y siempre tomas una referencia. En este caso va a ser el voltaje A. Entonces habíamos hablado de un delta. Vamos a leer derechito. Unes todos estos aquí. Ya está. Así es. Y quieres un DY, ¿verdad? Y era un DY11. Esos transformadores tenían un DY11. Entonces debo graficar un vector, un fasor que sea paralelo al fasor que está apuntando al borne A. Entonces sería, sería o voltaje AB, AC o voltaje AB. Y que Y en el lado de baja apunte al 11. Según esto de aquí. ¿Qué quiero decir con eso? Que aquí debo dibujar A minúscula, el lado de baja tensión. Y si parto de aquí, porque es un Y, este sería la estrella y sería paralelo a este lado del triángulo. Completemos esto para terminar de explicar. Este sería el voltaje en A, en el lado de baja tensión.
y este fasor debe ser paralelo al voltaje que apunta al borne A en el lado de alta, porque recuerda que ambos devanados están en fase debido a que por ellos fluye el mismo campo magnético y tienen la misma polaridad en este caso. De esta manera has dibujado dos fasores en paralelo. Tiene sentido que hablemos entonces de un voltaje AB y luego puedes completar el triángulo. Este sería el voltaje BC. Mira la flecha, solamente completa el sentido que cierren el triángulo. Voltaje C, donde C es mayor que A. Y ya tenemos este triángulo de alta. Nos faltaría el de baja. Ya tienes el fasor, el índice horario para A. 4 horas más tarde viene el fasor B. Vamos a dibujarlo por acá. Voltaje en B. Y resulta ser paralelo al que apunta al B del lado de alta. Ya todo va a salir de esa manera. Disculpen, eso quería apuntar al 7. Bueno, voltaje en C minúscula. Y ese sería el diagrama DY11. Bueno, en el gráfico anterior no vi quién era A, B, C, así es que tal vez no sea el DY11. Si esto le llamo A, esto lo llamo B, esto lo llamo C, deberíamos tener que hay un voltaje que graficamos al inicio que es voltaje AB. Voltaje AB, donde A es este borne y B está en el lado negativo. Este B de aquí. Este B debió ir acá arriba. O sea, esto está mal graficado en realidad. No representa un DY11, representa otro. Representa otro tipo de conexión. Que sería ¿cuál? Es este de acá, donde A es mayor que C. Donde A es mayor que C. Porque C viene al polo negativo. ¿Se dan cuenta? El potencial eléctrico en C es este. Y viene hasta el polo negativo de este devanado. Es decir, que el otro debe ser este de aquí. A mayor que C. Y el otro que he dibujado anteriormente sería un DY1. Nada más. Bueno. Ahora sí. Aquí hemos dibujado el DY11, que debe coincidir con los datos de placa del anterior transformador. Veamos. Aquí tenemos ABC como nuestro triángulo. Y miren aquí, A. Si lo superpones, está de esta manera. ¿Sí o no? A, B minúscula y C. Entonces, este de aquí está 30 grados desfasado del lado de alta. Veamos. Esto no corresponde, ya hemos dicho. No lo hice con la intención de graficar el DY11. Este sí lo hice con la intención de graficar el DY11. Y aquí ves que hay un ángulo de 30 grados de desfase. Este ángulo de desfase viene indicado por el 11, ¿verdad? Estaríamos hablando de 11 por 30, es decir, 330 grados. El índice horario por 30 es igual a 330 grados. ¿Qué significa? Que si todo está girando en este sentido, primero tenemos el voltaje de A como referencia, y si giramos todos los fasores, ¿qué quiere decir? Que este voltaje del lado de baja está adelantado 30 grados. Este fasor que apunta al
borne A mayúscula, que viene a ser el lado de alta, tiene un desfasaje de 30 grados. Pero estamos girando en este sentido, ya lo hemos dicho. Así es que el voltaje en baja está adelantado 30 grados respecto al voltaje de alta. O lo que equivale a decir que está retrasado 330 grados respecto de alta. Bueno, por acá vamos a hacer un diagrama de reloj y vamos a ver cómo se interconectan las fases de un grupo de conexión Y de 11. Veamos cómo sale esto. Un Y de 11. A continuación tenemos nuestro diagrama de reloj. Voy a utilizar un color amarillo para el lado de alta y sabemos que es un Y. Recuerden, el primer paso es ubicar el borne A en las 12 y 120 grados después el B en este sentido para indicar la secuencia positiva, y aquí tendríamos C a las 8. Casi siempre es así si es que mantenemos las referencias que hemos indicado, el A las 12, y es un Y o una estrella. Así es que por acá vamos a dibujar con el buen pulso que me caracteriza al fasor A. Puedes dibujar los demás. Ya está, por ahí va, le di voltaje C mayúscula, y este se me hace más difícil. Vamos a ver, ahí está, voltaje B mayúscula. Muy bien, todos están desfasados 120 grados, como debe ser, 120 grados eléctricos. Ahora necesito dibujar el delta. Muy bien, primer paso después del anterior sería tener en cuenta el 11. Es decir, aquí va a ir el lado de baja. Le voy a poner con celeste. Así está. Este de aquí. Este es el A, la bornera A. Y aquí debe apuntar el fasor, que es paralelo al fasor del devanado del lado de alta. Recuerda, estos son los devanados del lado de alta, alta tensión, y estos son los devanados de baja tensión. Bien, esta bornera vendría a ser la bornera A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Aquí puedo poner el A mayúscula en este lado, pero no necesariamente debe resultar aquí. Por eso es que aún no lo voy a poner. Lo que sí tenemos claro es que el mismo flujo magnético está atravesando a estas dos bobinas de aquí. ¿De acuerdo? Quiere decir que este flujo magnético de la rama A alterno está atravesando las mismas borneras. Es decir, que este fasor que he dibujado acá, voltaje en A, es paralelo a este fasor de aquí, que apunta a la bornera A. Si le llamo a esto A, vamos a ver qué hacemos ahora. Pero estamos hablando de un delta, es decir que esto no va a ir a un neutro. Veamos, solo sigue la regla. El 11, el índice horario, indica dónde va a ir el borne A. Ahora debemos trazar una línea paralela a este fasor, que es el voltaje en A. En este caso es una estrella. Muy bien, ya dibujé la estrella. Este es el fasor A o voltaje en A. Necesito un paralelo, y si haces ese paralelo va a caer aquí en el 7. Ahí está, le di, no digas que no. Mira, si completas A 4 horas más tarde el B minúscula, 4 horas más tarde el C minúscula, puedes completar el triángulo.
extraordinario. Vamos a ver acá. Si se puede. Ahí está. Le di. Ahora, el fasor que es paralelo al voltaje A en el lado de alta debe apuntar su cabeza de flecha al borne A. Muy bien. Si están en paralelo y apuntan en la misma dirección, es decir, se mantiene la polaridad que tenemos acá, no hay ningún problema en nombrar este fasor de aquí A, B y C. Sin embargo, el voltaje en el devanado es una diferencia entre potenciales eléctricos entre los bornes. Y quiero decir que esto de aquí es el voltaje donde el potencial eléctrico A se considera en ese instante mayor que el potencial eléctrico en C, voltaje de A a C. Eso quiere decir que aquí voy a tener la siguiente conexión. Vamos a ponerle un color blanco. Ya sabemos que el lado de alta es con un neutro que une el lado negativo de estas bobinas. Aquí no es lo mismo, es un delta. Y este es el voltaje AC. Donde este es el voltaje A, el borne A. Y aquí debería ir C. ¿Dónde está C? Está por acá. Entonces voy a hacer esto. Voy a tomar de aquí. Y lo voy a jalar por acá. Voy a tomar de aquí. Y lo voy a unir con C. Muy bien. Aquí está. Entonces este sería el voltaje AC. ¿De acuerdo? Si continuamos con el diagrama, si lo completamos, sigue el sentido que cierre. ¿Por qué hago eso? Porque estos tres fasores deben sumar 0. Es decir, si sumas los tres fasores, es como cuando sumas tus fuerzas, tus vectores. Si es que vuelves al mismo punto, suma 0. Esto es lo mismo. Sumas los fasores, entonces el potencial eléctrico resultante es 0. Es por eso que cierro en ese sentido las flechas. Ahora debo darle nombre a cada uno. Este sería el voltaje donde la cabeza de flecha apunta al B. En este instante B sería mayor que el potencial en A. Y así completamos. Ahora terminemos de unir las conexiones eléctricas en estos devanados. El siguiente será voltaje BA, donde B está aquí, este potencial eléctrico en borne B, y el A debería ir aquí. Entonces voy a tomar el A y lo voy a jalar por acá. Muy bien. Entonces A está aquí y esto sería el voltaje B en el lado positivo, donde está el punto, y A en el lado negativo. Y ya tenemos casi resuelto el tema. Voltaje CB, donde C es mayor que B. B debería venir acá. Ya está. Ahí está. Listo. Esto sería el voltaje CB. Tengo un ejemplo más, que es el DZ2, que lo vamos a hacer a continuación. Ok, seguimos. DZ2. Vamos a ver DZ2. Lo que nos piden. Esto es un poco más complicado, así es que vamos a ver. Primero tenemos acá nuestros devanados. Vamos a decir que esto es de alta tensión y este lado es de baja tensión. En el lado de baja se utilizan dos devanados que tienen el mismo número de espiras. Es decir, si acá arriba tenemos N1 para el lado de alta, para el lado de baja se estila usar la mitad para cada parte.
es decir, N2 sobre 2. Tenemos acá la bornera A, B, C. Va a ser un delta, de ahí vemos cómo se conecta ese delta. Esto sería A, B, C minúscula. Muy bien. Y esto le llamaremos A', B', C'. Bien. Ahora necesito establecer la referencia. Vamos a ver con color amarillo. Esto sería A. 4 horas más tarde, B. Y otras 4 horas más, C. Y es un delta, así es que vamos a ver por acá. Ojalá salga derechito. A ver. Casi, ahí está. Vamos a ver al B. Si le da. Ahí está, casi derecho. Y aquí, bueno, vamos a ver ahora si me va a salir bien derechito. Ah, con trampa. Muy bien, derecho, un triangulito que representa el delta en el lado de alta. Ahora todavía yo no sé si esta flecha apunta de esta manera o si apunta de esta manera. Ya lo veremos. ¿Por qué? Porque mira, esto de aquí, la hora que te indica el índice es 2 y está un poco complicado porque este es 2 y necesito trazar una paralela para encontrar el A. 4 horas más tarde, B minúscula, 4 horas más, C minúscula. Aquí debería terminar el A. Voltaje A, el borne A. Pero no hay, bueno, este definitivamente no va a ser paralelo a él. Definitivamente no es paralelo a esto. Necesito dos fasores que se sumen y termine en A. Y uno de ellos tiene que ser paralelo a por lo menos uno de estos de acá. A uno de los lados. Y el que va a ser paralelo es el que apunte hacia A. Si trazo una paralela a esta de acá abajo, sí puede llegar hasta A, pero apuntaría a B o a C. Y no es conveniente. Si trazo una paralela a esta de acá, a C, muy bien, paralela y sí, uno apunta al A. Y esto apuntaría a la, debería ser esta. Este de aquí debería ser el voltaje que es paralelo a este de acá. Por lo tanto, este fasor que apunta a debe ser el de aquí, el lado izquierdo del triángulo. Completa esto de una vez, aprovecha. Y tenemos que esta sería la conexión del lado de alta. De esta forma. Continuemos con la primera fase del lado de baja. Ya tengo esto, este sería el voltaje A. ¿Por qué hice eso? Mira aquí. Si este yo le llamo voltaje A minúscula, es paralelo a este voltaje de acá. Este voltaje, que no es necesariamente el voltaje A, pero sí puedo decir que es el voltaje donde A es mayor que C. Quiero decir que este voltaje A y aquí debe ir el C. Para que eso se cumpla, debo conectar esta bornera aquí, vengo por acá, y luego subo, y me conecto acá. Este sería el bornera C. Bien, entonces este voltaje es paralelo a este de aquí. Muy bien, este es voltaje A. Pero aún no he completado el triángulo, o la suma de fasores. Esta línea discontinua es la resultante de la suma de dos fasores, que debe ser este de aquí. Debería ser un fasor de esta manera, ¿verdad? Ese fasor, no lo voy a dibujar así todavía, lo voy a dejar aquí. ¿Qué fasor es este? Pues de momento te das cuenta que esto es paralelo al de aquí abajo. Es paralelo al voltaje CB.
llamemos por su nombre a cada fasor del lado de alta. Voltaje AC. Este voltaje de aquí es donde B es mayor que A, BA. Y este aquí es voltaje donde C es mayor que B, porque la cabeza de la flecha apunta a C. Entonces este fasor es paralelo al voltaje CB. Como aún no he completado la conexión en el lado de alta, podría ser confuso, así es que lo voy a completar de una vez. Voltaje CA ya está hecho, voltaje BA. B está aquí y el A debería ir acá abajo. Tomo esta bornera y la conecto acá. Voltaje BA. Voltaje BA. Esta flecha. Y este borne sería el borne B. Ahora, este sería el borne A. Necesito el voltaje CB. Este de aquí. Este fasor. C está acá y aquí debería ir el B. Este es el borne B. Así es que voy a hacer esto. Y aquí tengo mi voltaje CB. Bien. Ya tenemos la conexión del delta en la parte de alta. Necesito completar aquí voltaje A, y este voltaje de aquí, ¿quién será? Pues es un paralelo al CB. ¿Dónde está CB? Este CB. CB, entonces, vamos aquí. Debe ser o este de aquí. Ambos son paralelos. Voy a usar el de aquí. Este sería el voltaje que voy a utilizar. Voltaje C'. Claro, es paralelo al de abajo y apunta hacia C. Este será el voltaje C'. De esta manera. Bueno, y tiene que tener esta dirección. ¿De acuerdo? Porque son paralelos y están en fase. Por el puntito. ¿Te das cuenta? La cabeza de la flecha apunta hacia el punto. Según la convención, en esa dirección ambos tienen la misma polaridad. Y es paralelo al fasor CB. CB aquí, C' aquí. Muy bien, para llegar al punto A, al borne A del lado de baja, necesito necesariamente sumar el voltaje A en el sentido que tenemos aquí, más el negativo del voltaje C'. Si yo leo el voltaje desde este punto hacia arriba, me da el voltaje positivo, voltaje C'. Necesito leerlo en sentido contrario. Entonces haré esto. Voy a unir estos dos puntos. Y lo uniré aquí, ¿para qué? Para leerlo desde aquí arriba hacia abajo, en sentido contrario. Será así. Voy a considerar este como neutro. Menos BC más voltaje A'. A minúscula nada más. Entonces lo leo en sentido contrario. Menos voltaje C' más voltaje A. Es solo diferencia de potencial. Entonces voy a unir esto de acá porque ya me di cuenta que esto va a ser el neutro. Este fasor apunta hacia el neutro, hacia el centro. Y aquí tenemos el neutro. Aunque no me piden el neutro, ya sé que están conectados de esa manera estos devanados del lado de baja. Bien, vamos a hacer lo mismo para el voltaje en el borne B. Esto será A. El voltaje en el borne B es este de aquí y yo necesito llegar hasta el punto B mediante la suma de dos fasores. Uno es paralelo al voltaje o al fasor voltaje que apunta a B del lado de alta. ¿Quién apunta hacia B? Este no, este apunta a C, este apunta a B, el de aquí. Tiene que ser paralelo a este de aquí, al lado derecho del triángulo. Y esto será más o menos... a ver, ¿qué dirección debe tener? Debe tener más o menos esta dirección. Aquí, ya, ahí está. Este será el voltaje paralelo a esto. Y este será el voltaje. ¿Quién es ese voltaje? Que es paralelo a BA. Al fasor BA. BA paralelo es el voltaje B. Si ya lo sospechabas. Voltaje B. Este es el voltaje B.
y apunta al borne B. Perfecto. Ahora necesito completarlo. Para sumar esos dos necesito que haya un fasor aquí. Este fasor es evidentemente paralelo al lado izquierdo del triángulo. Será este de acá. Así. Y apunta hacia arriba. Este fasor, paralelo al voltaje AC aquí, ¿lo ves? Es voltaje A, sí, puede ser él, pero ya lo usé. Tengo este devanado libre, voltaje A'. Ese voltaje. Este voltaje A' debe ir aquí. Ahora sí, la suma del negativo voltaje A' más voltaje B minúscula me da el voltaje en el borne B. Ya sé que lo debo leer de esta manera, desde el neutro para abajo, en dirección contraria a esta flecha. Menos voltaje A' más voltaje B. Eso será de esta manera. Lo unimos de esta manera, así. Ahora sí. Vamos otra vez del neutro. Voltaje negativo voltaje A. Claro, lo inviertes. Negativo voltaje A más voltaje B. Negativo voltaje A' más B. Leemos en el sentido de la flecha. Más B. Y llegamos al borne B. Muy bien. Ya puedes deducir que aquí esto va a resultar así. Dibuja lo mismo que has dibujado acá, para que no te demores tanto. Y estás seguro que lo has hecho bien, ¿verdad? Vamos a ver si se cumple. Este sería el voltaje C. Y esto de acá sería el voltaje B'. ¿Dónde está el borne C? Lo tenemos acá. Tracemos esta línea discontinua que apunta al borne C. Y lo vamos a conseguir con una suma de fasores. Primero uno que sea paralelo al que apunta a C. Este apunta a C, sería el voltaje CB. Tras el paralelo, está ahí. Voltaje CB sería este de aquí. Paralelo sería el voltaje C. Voy a utilizar este lado que apunta al borne C, voltaje C. Muy bien, esto paralelo a esto, al de abajo, a la base del triángulo. El otro fasor que completaría la suma sería este de aquí. Ya sabemos que está apuntando el neutro hacia el neutro. Y este sería el otro voltaje. Vamos a ver. Hemos hablado de voltaje C. Lees por acá. Ya está. Del neutro menos voltaje B' más voltaje C te da el borne C. Este sería el voltaje B'. Está apuntando hacia el neutro. Este voltaje apunta al neutro. Lo lees en dirección contraria. Menos voltaje B' más voltaje C. Llegas al borne C. Veamos. Menos voltaje C', pero menos voltaje B' más voltaje C minúscula. Y llegamos al borne C. De esa manera hemos construido el diagrama fasorial del grupo de conexión de Z2. Muy bien, muchachos. Así es que aquí puedes decir lo siguiente. Que el borne A, el fasor A, si quieres representar el fasor A, podrías hacer esto de acá. Porque este triángulo, ya sabes por tu curso de circuitos 2, puedes transformarlo en un delta, pero en una estrella, ¿verdad? Una estrella donde hay un neutro ficticio y tendrías un fasor que apuntaría hacia el borne A de esta manera. Este sería el fasor A. Bien. Y el fasor que apunta hacia el borne A minúscula sería este de acá. Voltaje A
Bueno, este de aquí no es el mismo en realidad. Debería tener otro nombre. No sé cómo llamarlo. Así es que voy a ponerle A de la conexión Z. ¿Está bien? Ya. Ahora estos dos están desfasados 2 horas. Es decir, estamos hablando de 2 horas por 30 grados. Muy bien. Calculaste bien. 60 grados sexagesimales. Pero ¿quién está adelantado? Recuerda, estas 2 horas indica cuánto se retrasa baja respecto de alta. Es decir, que baja tensión se retrasa 60 grados respecto de alta tensión. Muy bien. Eso sería todo, muchachos. Estudien y si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios. Muchas gracias. Comparte el video, dale like y estudia mucho. Reproduce todas estas conexiones y seguramente te va a quedar claro. Gracias.